Hermanos amados, les saludo en el nombre del Señor y vamos a continuar eh, con el estudio de discipular. El segundo estudio que vamos a ver es orientados hacia otros. Si nunca has visto cerdos llegar a un abrevadero para la comida, probablemente te lo puedes imaginar. Empujones, gruñidos e intentar tragar tanto como sea posible sin pensar en los otros. Y aquí una pregunta graciosa, en la que vale la pena pensar por un momento. ¿Fue así como asististe a la iglesia el domingo pasado? No, no te estoy llamando cerdo. Pero detente y considera, ¿dónde estacionaste? ¿A qué hora llegaste a la iglesia? ¿Dónde te sentaste? ¿Con quién hablaste? Cada una de estas decisiones te dio una oportunidad para darte a otros y unirte así a la obra de Cristo. Eh, o bien te dieron una oportunidad para enfocarte en ti mismo y hacer lo que más te convenga. Entonces, ¿cuál fue? ¿Creaste conscientemente estrategias para bendecir a otros con cada una de esas decisiones? Ser un discípulo de Jesús significa orientar nuestras vidas hacia otros, tal como Jesús lo hizo. Significa trabajar para el bien de otros. Este amor por otros se encuentra en el corazón del discipulado. Establecemos nuestra visión en servir a otros por la causa de Cristo, así como Cristo vino al mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. La vida que discipula es una vida orientada hacia el prójimo. Trabaja con el poder de Dios para proclamar a Cristo y presentar a otros maduros en Cristo. Este es el patrón que vemos en la Biblia. Entonces, vamos a ver primeramente esto. Antes de que Cristo fuese mencionado en la Escritura, Dios insertó estas lecciones en la creación misma a través de la familia. Considera cómo Dios nos hace padres. Él introduce en nuestra naturaleza el deseo de dar grandes cantidades de atención amorosa a criar a una persona, nutrirla, guiarla hacia la madurez. Entonces, en Israel, Él usó el poder de estas relaciones parentales para que funcionasen como canales por los cuales el agua de su palabra fluye. Así Moisés dio los 10 mandamientos. Él dijo a las personas que amaran a Dios y luego instruyó, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7. Aquí Dios nos da una gran lección de la vida real sobre discipular a otros. Discipular implica transmitir el conocimiento de Dios y su palabra en cada momento de la vida. Más allá de la familia misma, la Biblia está llena de relaciones de discipulado en las que una persona enseña a otra. Piensa en cómo Moisés levantó a Josué para que lo sucediera, al igual que Elí hizo con Samuel y Elías con Eliseo. El discipulador más famoso de todos, por supuesto, es Jesucristo. El cristianismo no comenzó con un lanzamiento de producto para el mercado masivo. No había ninguna cobertura de medios de comunicación 24/7 en torno a sus viajes. Empezó con una serie de relaciones personales entre un pequeño grupo de hombres por un periodo de 3 años. Sí, las multitudes a menudo se acercaron a Jesús, y la palabra acerca de sus milagros en ocasiones se divulgó como fuego. Pero dentro de esas grandes multitudes había un pequeño grupo de discípulos a quienes Jesús llamó hacia sí mismo. Él invirtió de manera particular en ellos. El Evangelio según Marcos nos dice que Jesús después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Estos 12 confesaron que Jesús era el Mesías. Pasaron mucho tiempo con él y él quiso que ellos estuviesen con él. Me encanta esta frase. Entre los 12, él se entregó especialmente a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Pero podrías decir, ese es Jesús. Por supuesto, él hace estas cosas. Él es Dios. Bien, entonces, consideremos el ejemplo del apóstol Pablo.
Hechos capítulo 16 describe uno de los viajes misioneros de Pablo. Pero el capítulo comienza presentándonos a un discípulo llamado Timoteo. Y luego nos dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Versículo 3. Al igual que Jesús y los discípulos, Pablo quiso que Timoteo estuviera con él, viajara con él y se uniera a él en la labor del reino. No es difícil suponer que Pablo discipulara a Timoteo, como un padre del Antiguo Testamento discipularía a su hijo, enseñándole la palabra de Dios diligentemente, como mientras caminaban, cuando se acostaban y cuando se levantaban. Décadas más tarde, Pablo le diría a Timoteo que hiciera lo mismo con otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que es quizás nuestro texto principal y texto lema de lo que estamos haciendo en la iglesia de Limache. Las ambiciones de discipulado de Pablo eran multigeneracionales. Quería bisnietos espirituales. Timoteo, hijo, tenía que encontrar hombres fieles, nietos, que fuesen capaces de enseñar a otros. En segundo lugar, vemos el trabajo y la lucha. ¿Qué significaría entregarte a este patrón bíblico e invertir en hijos espirituales? Todo el libro abordará esta pregunta. Colosenses capítulo 1, 28 y 29 proporciona un punto de partida útil. Colosenses 1, 28 y 29. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice en este texto, 1, 28 y 29, lo siguiente. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros, dice, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo trabaja duro, Pablo lucha. Si queremos hacer un bien al prójimo, debemos hacer lo mismo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ejercer el poder espiritual? Tal vez las personas te dirán, come esto, di estas palabras, haz esta oración, lee este autor, ten esta experiencia, ve a esta conferencia, mira dentro de ti mismo. Pero no. El poder espiritual es ejercido en el servicio abnegado y extenuante hacia el prójimo. La palabra para luchando, que aparece en Colosenses 1:29, puede también ser traducida como agonía. Esto es lo mismo que decir que la agonía, en vez del éxtasis, es el camino hacia el poder espiritual. ¿Quieres conocer el poder de Dios y una fe que obra? Entonces entrégate a la lucha para trabajar para el bien de otros. Así como Cristo trabajó y luchó por nuestro bien. La verdadera fe cristiana no es una fe perezosa, es una fe que trabaja como la de Pablo. En tercer lugar, la obra poderosa de Dios. Pero ¿está Pablo jactándose al hablar de sus trabajos y luchas por el bien de ellos? No, en absoluto. Observa las últimas palabras en el pasaje. Dios estaba actuando poderosamente en él. Cualquier cosa que los colosenses hubiesen recibido de Pablo no era para el crédito de Pablo, sino de Dios. Si tú o yo esperamos contribuir con algún bien al prójimo, si esperamos influenciar a otros por la causa de Cristo, tal y como hablamos en el último estudio, esto solo sucederá conforme el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros. Saber que Dios obra en nosotros combate el orgullo. Nos recuerda que todo lo que tenemos y somos, todo lo que podemos hacer y alcanzar, viene de Dios. Si tú y yo hemos observado algún fruto de nuestras labores, no hay razón para el orgullo. Dios ha obrado. Fue su poder. Todo fruto espiritual redunda para su alabanza. Y saber que Dios obra combate el miedo. Si estamos seguros de la obra de Dios en nosotros, si estamos comprometidos con sus objetivos, podemos poner a un lado el temor de que nuestro trabajo sea inútil o esté mal dirigido. Podemos poner a un lado el temor a perder la salud o la prosperidad. Tales cosas pueden irse, pero su obra a través de nosotros permanecerá eternamente. Anuncia y presenta, el otro punto,
Fíjate en las dos palabras en estos mismos versículos que nos dicen lo que Pablo quiere hacer: anunciar y presentar. A quien anunciamos, a fin de presentar, dice Pablo, perfecto a todo hombre. Él anuncia para poder presentar, anuncia la palabra de Dios. Ahora presenta a los santos maduros en Cristo, cuando Él venga. Estas dos palabras nos dicen cómo Pablo trabaja y lucha anunciando. Además, de por qué trabaja y lucha a fin de presentar. Pablo también explica lo que implica la proclamación, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. El anuncio de Pablo implica amonestar y enseñar. Él advierte a las iglesias sobre lo que es inútil y condenable y les enseña a estar unidas en las riquezas y la sabiduría del Evangelio. No solo amonesta y enseña a todas las personas de manera abstracta, él amonesta a todos y enseña a todos de persona a persona. Algunos versículos más adelante Pablo describe su deseo de los colosenses, su deseo de que los colosenses posean, dice, las riquezas de pleno entendimiento, Colosenses capítulo 2, versículo 2. Fíjate en el montón de bienes, todas las riquezas del pleno entendimiento. Hay tesoros de sabiduría y conocimiento que pueden encontrarse aquí. Parte de la madurez es saber cómo discernir entre lo correcto y lo erróneo, lo verdadero y lo falso, lo precioso y lo inútil. Así como Pablo quiere presentar al pueblo de Dios en plena madurez, completamente desarrollados. La labor de discipular tiene lugar en el presente, pero tiene sus ojos fijados en el último día. Se requiere pensar a largo plazo. Se requiere la mentalidad de un inversor, sabiendo que la recompensa es para siempre o eterna. La inversión ocurre a través de la palabra de Dios. Debemos proclamarla. La palabra de Dios es la semilla que al final da fruto, aun cuando no lo vemos a corto plazo. Siembra la palabra ahora. Siembra con tu esposa e hijos. Siembra con otros miembros de la iglesia y confía en que la palabra de Dios no va a retornar vacía, como dice Isaías. Verás la cosecha después. Los creyentes maduros están listos para recibir a Cristo cuando venga. Vivir a otros o para otros es el modelo de toda la vida de Pablo. Él incluso escribió cartas a cristianos que no había conocido, como esta a los colosenses, para animarlos en el Evangelio. Podríamos decir que su vida fue cruciforme, formada en el patrón de la cruz. Escuchó el llamado de Cristo de tomar la cruz de Cristo y seguirle. Como Cristo, sufrió en obediencia a Dios por el bien de otros. ¿Eres tú esta persona? Imagina lo que sería trabajar con toda la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en ti. Y, hermanos, aquí dice unas breves palabras para nosotros los pastores. Si eres pastor o estás considerando el ministerio pastoral, deberías pensar largo y tendido acerca de este pasaje. Fíjate que el ministerio implica ambas cosas: anunciar la palabra de Dios y trabajar para presentar al pueblo de Dios maduro en Él o ante Él. Esto requiere una abnegación completa de nuestra parte. Hay muchas cosas buenas acerca de ser pastor, pero debido a la pecaminosidad tanto de los miembros de la iglesia como del pastor, también hay muchas cosas que son duras. Pastor, trabajarás y lucharás por amor a los miembros de tu congregación, y ellos algunas veces responderán expresando lo defectuoso e insuficiente que es tu amor. Al final, por tanto, tu lucha y labor no pueden estar fundamentadas en tu amor por ellos o su amor por ti. Deben estar fundamentadas en tu amor por Cristo, su amor por ti y tu amor por ellos. Él los compró con su sangre y tú debes presentarlos ante Él. Y es por Él que lo haces todo. Por supuesto, estas palabras aplican a todos los cristianos. Discipulamos, enseñamos y amonestamos de manera que podamos presentar a las personas que amamos ante Dios, porque le amamos a Él por encima de todo, porque Él nos amó al máximo. Por último, la verdadera fe trabaja para otros. La verdadera fe cristiana no es como un cerdo, no se enfoca en sí misma y no es perezosa. Como Pablo trabaja para otros, trabaja con la energía provista por Dios, quien actúa poderosamente en nosotros.
trabaja anunciando y amonestando y enseñando, y trabaja para que otros puedan ser presentados maduros en Cristo el día de su venida. No siempre vemos un fruto inmediato. Para discipular debe ser como el paciente agricultor que planta su cosecha, confiando en que finalmente brotará. Confiamos en que Dios usará su palabra, aun cuando nunca veamos el fruto. Como dijo un escritor, la semilla puede permanecer bajo el terrón hasta que muramos allí y luego brotar. Para mí, discipular es la única forma mediante la que puedo evangelizar a los que no son cristianos y equipar a los cristianos en ese lugar a donde nunca podré viajar, el futuro más allá de mi vida. Discipular a otros ahora es como intento dejar bombas de la relojería de su gracia. Un discípulo es alguien que discipula. Es una persona que anuncia ahora a fin de poder presentar más adelante. Así que nombra un par de personas en tu vida a quienes te gustaría ver siendo presentadas maduras y piadosas en el último día. ¿Tienes sus nombres en mente? Ahora, ¿cómo les estás anunciando el Evangelio ahora para prepararlas para entonces? Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que esta palabra, este estudio, sea de bendición para cada uno de ustedes.